Segunda parte del vídeo lo que vamos a ver son algunas noticias que, como decía en la introducción, me han parecido lo más relevante posibles, pues sobre todo o bien porque dan información que es útil, o bien porque son noticias que se han extendido muy rápidamente por internet, circulan por Facebook, por redes sociales, por noticias. Y bueno, son noticias a tener en cuenta, importante que hablemos de ellas y que muchas veces por simple curiosidad está bien meterlas. Vamos con las primeras noticias. La primera noticia nos habla algo que ya he mencionado antes, y es que es importante que cuando hablamos de videojuegos que se juega en línea, muchas veces se puede entrar en contacto con gente que no conocemos, con gente que no sabemos nada de ellos ni de ellas, y sobre todo cuando hablamos de menores es importante que este aspecto sea un aspecto muy tenido en cuenta, que sus padres, madres estén atentos al tema y sobre todo desde la prevención se cuide mucho en los peligros que pueden tener compartir información con personas desconocidas. Además, también la noticia es interesante, o me lo ha parecido, que muchas veces entramos en el error de no querer saber nada del videojuego al que la otra persona está jugando. Y es importante que sepamos en qué consiste el juego, sobre todo para conocer más acerca de las otras personas, qué les gusta, qué buscan en el juego y cómo podemos ayudarlas de la mejor manera. Sin duda es algo que he intentado hacer con el vídeo al hablar sobre él y bueno, siempre se puede curiosear un poquito más. Sobre las otras noticias nos dicen cosas interesantes, como es que, bueno, personalidades como el Rubius y otros youtubers a los que pues los menores siguen juegan a este juego. Esto es importante ya que es algo que les hace sentirse reflejados con las personas a las que siguen, es decir, si la persona a la que siguen juega este juego, pues hace que esto sea más apetecible. Lo podemos extrapolar siempre con pinzas en el mundo de los adultos. También tenemos que ver que se hacen mucha promoción y mucha publicidad a otro tipo de juegos por parte de personalidades conocidas en el mundo del deporte, del fútbol o de cualquier otro. Además, la noticia nos señala que algunos casos en los que se ha producido interacción en la vida de estas personas es un factor a tener en cuenta. Por supuesto, es lo que he dicho tanto en este vídeo como en el anterior. Cuando la vida de la persona está limitada es cuando tenemos que estar muy alerta. Por último, en la otra noticia nos habla de factores a tener en cuenta cuando hablamos de adicción. Muy importante, el primero de ellos, no controlar la frecuencia, duración e intensidad del juego. Esto es especialmente llamativo cuando las personas son jóvenes, son menores, que no controlan ni se imponen horarios de juego. Tener una figura de referencia que les imponga esto es sin duda una opción interesante e importante a tener en cuenta, ya que, pues bueno, hay que regular el tiempo de ocio, las condiciones en las que se va a poder jugar, negociar y enseñarles a negociar. Además, destaca también cuando el juego se convierte en prioridad, ya es algo que he hablado anteriormente, cuando se deja de lado todo el tipo de actividades de la vida de la persona, pasa a segundo plano y el juego es la prioridad, aquí es cuando podemos estar teniendo un tema de adicción presente. Y por último, el que se siga jugando a esa actividad, es decir, la persona, su vida la ve muy deteriorada, tiene problemas de sueño, tiene problemas de concentración, problemas a la hora de comer, etcétera, etcétera, y sigue jugando, pues bueno, esto es un tema que sin duda no podemos ignorar, tenemos que tener en cuenta y si lo detectamos o sospechamos, acudir a ayuda psicológica. Bien, y en esta última parte del vídeo voy a hablar específicamente de adicción a los videojuegos, pero ante todo quiero recordar y enfatizar que si bien por un lado tenemos que tener en cuenta que cada vez el acceso a videojuegos y a plataformas de entretenimiento es mayor, hay mayor facilidad para acceder a internet y cualquier persona puede acceder a ello simplemente, por ejemplo, con su móvil, no podemos olvidar, y esto es la clave de lo último que quiero hablar, aquellos factores personales que pueden hacer o pueden favorecer que una persona sea más proclive a hacer una adicción a una sustancia, a una actividad y en este caso a un videojuego.
factores personales, factores sociales, factores familiares que hay que tener en cuenta. Bien, como decía, vamos a hablar de factores personales, factores familiares y factores sociales que influyen en el tema o cuando nos queremos poner a hablar de adicción a los videojuegos. En primer lugar, vamos a hablar de factores familiares. Sobre la familia, lo que quiero decir, que no es nada nuevo, es que la familia es algo, una entidad, una unidad muy importante cuando hablamos de cualquier tipo de sintomatología o problema psicológico. No podemos ignorar que los padres y las madres son las figuras de referencia de los menores cuando estos son pequeños y que por lo tanto la dinámica familiar, cómo se relaciona la familia, los conflictos, cómo se solucionen, si el menor ve más o menos conflictos, influyen notablemente en estos casos y es un punto a tener en cuenta, la importancia de la familia y la función que tiene la familia. Pero además tenemos que tener en cuenta factores psicológicos de la propia persona y no podemos ignorar que cuando una persona juega por puro entretenimiento, juega por obtener un placer, una satisfacción y desconectar y buscar algo apetecible en esa actividad. Pero también en muchos casos una persona juega ya que la única forma de obtener ese placer, esa satisfacción, es a través del juego. O bien que esté intentando ignorar ciertas situaciones o aspectos desagradables de su vida a través del juego. Y esto se relaciona mucho con el aspecto familiar, ya que muchas veces muchos menores juegan o se introducen en la actividad para ignorar las disputas constantes que ocurren en el seno familiar. Además, muchos menores juegan, ya que la única forma, como decía, de obtener placer es a través de este juego. Y en muchos casos su autoestima suele estar dañada, tienen pocas habilidades sociales para relacionarse con su entorno y a través del juego ven que es una vía rápida y sobre todo segura para que esa autoestima no se dañe más de lo que ha estado. Esto es un punto importante ya que en muchos casos cuando hablamos de adicción a los videojuegos vemos pocas habilidades sociales, baja autoestima, que sin duda son aspectos a trabajar en una terapia psicológica. Último, la capacidad de autocontrol y la tolerancia a la frustración. Como decía antes, la capacidad de autocontrol es una capacidad poco asentada cuando las personas son jóvenes y es ahí donde la familia puede incidir en aportar su ayuda en controlar los tiempos de juego, en razonarlos con ellos, en negociarlos, para que esta actividad no sea ilimitada y sobre todo descontrolada. Y la tolerancia a la frustración se va a ver en muchos casos cuando la persona juegue. Cuando la persona juegue, las cosas no le salgan como esta persona quiere y esos cabreos, esos enfados surgen a raíz de una tolerancia a la frustración muy baja. Es importante destacar que cuando algo no nos sale como queremos es normal que nos enfademos, pero en casos muy exagerados es cuando sí que hablamos de poca tolerancia a la frustración. Enfados, rabietas, pataletas, una actitud muy agresiva, son puntos que sin duda pueden hacernos sospechar y estar alerta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado del vídeo, que hayas aprendido y te lo hayas pasado un rato bien, un rato agradable. Me gustaría decirte que estoy preparando más contenido para hablar de esto último que hemos tratado, la tolerancia a la frustración, baja autoestima, las habilidades sociales. Y si quieres este material, si quieres que lo suba, no tienes más que hacérmelo saber por los comentarios, darle like al vídeo para que yo lo vea y sobre todo no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te avise. No olvides seguirme a través de mis redes sociales que te las voy a dejar por aquí abajo y saldrán en el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.